Todo de maravilla, perfecto. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente el día de hoy. Como siempre salimos semanalmente a dar charlas, tips, consejos de utilidad para que ustedes puedan potenciar sus conocimientos, sean más productivos, más eficaces en sus tareas diarias de los talleres. Entonces, en esa línea, el día de hoy y la siguiente semana o las siguientes semanas voy a hacer unas clases para responder una de las preguntas que nos llegó de uno de nuestros amigos de Técnico 03. Y básicamente la pregunta era una asesoría en relación a la adquisición de herramientas. Es una persona que está implementando un taller desde cero. Él tuvo la oportunidad de trabajar como asesor de servicios en un concesionario. Llegó el tema de la pandemia y por alguna situación económica de la empresa redujeron personal y él básicamente se quedó sin labor. Pero tomó la decisión de entrenarse, capacitarse y poder formar su propio negocio y su propia empresa. ¿Sí? Está súper motivado con el conocimiento, con las actividades de Técnico 03 que viene desarrollando. Y básicamente me pidió ayuda o asesoramiento para poder direccionarle en qué herramientas serían más factibles de adquirir para poder comenzar a hacer diagnósticos en su nuevo taller. ¿Sí? Entonces, esta pregunta de segura va a ayudar a mucha gente a que tomen mejores decisiones para poder, en este caso, equiparse. A veces pensamos que gastar demasiado dinero es la razón para poder llegar a un buen equipamiento, hacer un diagnóstico, y muchas veces nos encontramos que tenemos la mejor herramienta y no la podemos sacar el máximo provecho o utilizarla de la forma adecuada. ¿Sí? Entonces, en esa línea, como les digo, el día de hoy vamos a ver algunos tips, algunos consejos útiles, entender algunos criterios que son claves para poder hacer una selección adecuada de las herramientas. Más que nada herramientas enfocadas en el tema de diagnóstico. ¿Sí? El día de hoy vamos a hablar del multímetro y por eso les pusimos este nombre bastante interesante. Empieza o abre tu taller con $10. ¿De acuerdo? Pues vamos a conversar un poquito de esto. Vamos a entender algunos conceptos, algunos criterios que son importantes tenerlos en cuenta. Y como les digo, si ustedes ya tienen su herramienta, qué bueno. Tienen su herramienta, le pueden sacar mucho más provecho. Pueden analizar las especificaciones, características de la herramienta que tienen actualmente. Si es que no tienen herramienta o no han comprado, va a ser excelente para que ustedes puedan tomar la mejor decisión, no necesariamente gastando la mayor cantidad de dinero, sino sabiendo qué herramienta es la que más ustedes necesitan para poder iniciar sus operaciones en el taller. Y si piensan también renovar herramienta, puede ser que sus equipos ya estén obsoletos, estén antiguos, estén ya desgastados, estén cansados ya de tanta manipulación, tanto maltrato que se da normalmente en los talleres, también van a tener una guía para poder optar por una selección de herramientas adecuada para poder seguir evolucionando. ¿Sí? Entonces, básicamente esa es la intención. Esta es una respuesta a una de las preguntas de uno de nuestros estudiantes de Técnico 03, que básicamente nos ha pedido asesoría con el objetivo de tener una mejor idea de qué herramientas adquirir, bajo qué características, bajo un análisis un poco más detallado, para que la inversión que va a hacer sea la más fructífera posible en relación a su condición de inicio de negocio. ¿Sí? Muchas veces pensamos que cuando iniciamos un negocio, lo más importante es equiparse con todo lo necesario para poder arrancar de la mejor manera. Pero a veces nos encontramos con la circunstancia de que nos equipamos, hacemos una inversión súper alta y luego no comienzan a llegar los clientes y tenemos problemas para poder recuperar esa inversión. Entonces, lo que hay que hacer es, cuando uno inicia, tiene que iniciar con lo básico, con lo necesario. Lo más importante es el conocimiento, saber qué hacer, cómo hacer. Pero en el tema de herramientas, uno puede jugar un poco con los precios, puede jugar un poco con las calidades, siempre y cuando entienda cuál es la función de las herramientas y qué se debe hacer al momento de hacer una selección adecuada de las herramientas en el taller. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón de esta sesión. Vamos a hacer algunas sesiones. Básicamente tengo 3 sesiones planificadas. Hoy iniciamos con la primera sesión para poder responder la pregunta de nuestro amigo, y seguramente esta pregunta va a ayudar a mucha gente a que pueda tomar mejores decisiones en relación a la selección de equipos y herramientas de diagnóstico. ¿Sí? Como siempre, les pedimos que compartan. Estas charlas son gratuitas para ustedes. Nosotros venimos con la mejor predisposición para poder compartir la mayor cantidad de conocimientos. Lo único que les pedimos es que compartan, que nos ayudan a incrementar la comunidad de Técnico 03. Entonces, por favor, si estamos en este momento conectados 114 personas, esperaríamos que al final de la charla existan 114 comparticiones de este video del día de hoy. ¿Sí? Igualmente, si todavía no nos siguen por el canal de Facebook, denle clic en seguir. Para que nosotros podamos, en este caso, seguir transmitiendo contenido de calidad y ustedes puedan recibir notificaciones de cuando transmitimos los videos y toda la situación relacionada al tema de
comunicación, ¿sí? Entonces, veo que se ha conectado más gente. Qué gusto la charla de hoy, o el título que le pusimos es Arranca o abre tu taller con $10, ¿sí? Estamos hablando de un taller, en este caso, que está alineado con el tema de diagnóstico, que es básicamente la especialidad que nosotros manejamos, y es una necesidad puntual que la mayor parte de los talleres requieren para poder comenzar a meter mano, comenzar a trabajar y comenzar a evolucionar con la tecnología actual de los vehículos de hoy, ¿sí? Entonces, bienvenidos todos, vamos a iniciar. Y en esa línea, uno de los criterios o uno de los parámetros que normalmente se nos viene a la mente cuando vamos a hacer la selección de un multímetro, ¿sí?, es el término de impedancia, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente este término es muy común cuando uno hace la selección, cuando quiere comparar, cuando quiere adquirir diferentes tipos de multímetros. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a explicar un poco más en detalle qué es la impedancia, cómo yo puedo en este caso seleccionar un equipo que satisfaga mis necesidades de diagnóstico y me permita levantar la información necesaria para poder terminar el diagnóstico con éxito. En esa línea, una de las herramientas más importantes para un diagnóstico electrónico automotriz, lógicamente, es el multímetro, ¿sí? El multímetro tiene una característica o una capacidad de poder levantar diferentes valores de voltaje, me permite hacer comprobaciones con resistencia y también me permite en algunos casos utilizar la función de amperímetro para poder hacer algunas pruebas. Entonces vamos el día de hoy a hablar, o vamos a entrar en contexto en la necesidad de utilizar un multímetro para poder hacer un diagnóstico eficaz y cuáles son las condiciones o características que ustedes tienen que tomar en cuenta para poder hacer una selección adecuada de este equipo que es vital para hacer un diagnóstico, ¿sí? Si ustedes utilizan lámpara de pruebas, no está mal, pero la lámpara de pruebas simplemente tiene dos condiciones, o está apagada o está encendida, ¿sí? El tema del uso de una punta lógica también es interesante porque nos permite validar circuitos de 12 voltios, circuitos de 5 voltios, y nos permite verificar la polaridad en los diferentes circuitos. También es válido, ¿sí? Sin embargo, estas dos herramientas en un tema de diagnóstico no nos permiten levantar datos. Y cuando hacemos un diagnóstico eléctrico o electrónico, lo que necesitamos es levantar datos para ver si es que tenemos un circuito abierto, tenemos un problema de resistencia indeseada, tenemos un problema de una falla en el consumidor. Entonces, hay que validar ciertos parámetros importantes para poder, en este caso, levantar la mayor cantidad de información posible y llegar al diagnóstico de una manera rápida y eficaz, ¿sí? Entonces, en esa línea, el multímetro, sin duda alguna, es una herramienta importantísima para poder hacer un diagnóstico electrónico eficaz, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de la impedancia, cuando hablamos de impedancia, básicamente la impedancia, en términos generales, cuando estamos hablando de equipos, de multímetros o equipos de comprobación, cuando hablamos de impedancia, hablamos de alguna forma o relacionamos la impedancia con la exactitud que tiene el instrumento al momento de hacer la medición, ¿sí? Y aquí les voy a poner dos escenarios. Ustedes recuerdan que hace muchos años se encontraban multímetros análogos, ¿sí? Un multímetro análogo es el que tenía la pluma, ¿sí?, o la aguja. Y al momento que hacíamos la medición, nosotros no veíamos un valor numérico. Lo que veíamos era básicamente una pluma que se movía. Y esa pluma me permitía, en este caso, verificar la lectura en voltaje o en este caso resistencia, ¿sí? Luego de unos años comenzaron a traer estos multímetros o comenzaron a salir estos multímetros que son digitales. Y un multímetro digital es básicamente un multímetro que tiene el valor numérico y me permite hacer las mediciones con mayor, en este caso, facilidad y también con mayor precisión, ¿de acuerdo? Ahora, en esa línea, cuando hablamos de impedancia, si nosotros analizamos los multímetros análogos, los antiguos, los de la aguja o la de la pluma, ustedes van a notar que cuando hablamos de impedancia en esos equipos anteriores, la impedancia estaba en el orden de 10 kiloohmios, ¿sí? Era una impedancia que estaba en el rango de 10 kiloohmios, y si comparamos con los multímetros actuales, estos de aquí manejan 10 megaohmios, ¿sí? Entonces realmente es una diferencia abismal. Estamos hablando de una relación de impedancia súper grande o una diferencia súper grande entre un multímetro análogo y un multímetro, en este caso, digital, ¿sí? En algunos mercados le llaman también tester. En Estados Unidos o en Norteamérica le llaman BOM, porque es voltímetro, ómetro, etcétera, o DDM. Bueno, dependiendo de la nomenclatura que ustedes le conozcan al equipo, teníamos dos escenarios. El análogo, que tenía en este caso baja impedancia, y el digital, que en la actualidad tiene alta impedancia, ¿de acuerdo?
Entonces, cuando hablamos de impedancia, estamos hablando de la exactitud que tiene el instrumento al momento de hacer la medición. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Supongamos que ustedes están analizando un circuito del vehículo. Si yo hiciera la medición y, por ejemplo, si es que el valor real que me debería dar en el sistema es un valor de 1.99, en este caso voltio. ¿Sí? Al momento que ustedes utilizan un multímetro digital con una impedancia de 10 megaohmios, el valor que les va a marcar el multímetro aproximadamente va a ser 2 voltios. ¿Sí? Ahora, si yo utilizara un multímetro de baja impedancia, como un multímetro análogo con 10 kiloohmios de impedancia, lo más probable es que el valor que ustedes midan no va a ser un valor de 2 voltios o 1.99, que sería el valor que tendría que tener el circuito. ¿Sí? Lo que van a medir tal vez es un valor de 1.75, 1.8 voltios. Entonces ahí tenemos una diferencia importante en el rango de décimas de voltio. Y esa es básicamente la razón por la cual en la actualidad utilizamos multímetros digitales con una impedancia alta. Porque esa variación de voltaje, si yo hago un análisis comparativo con los datos especificados por el fabricante en un valor de voltaje, ese valor de 2 décimas ya puede interpretarse como una falla en el dispositivo o en el circuito que estoy midiendo. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual necesitamos utilizar multímetros de alta impedancia. ¿De acuerdo? En la actualidad, de hecho, la mayor parte de los multímetros son de alta impedancia. Y ahora viene una pregunta importante. Cuando yo hago una verificación con mi herramienta, con mi multímetro, en un diagnóstico electrónico automotriz, ¿sí? ¿Cuáles son las mediciones que yo debería levantar? Las mediciones que yo debería levantar son, en primer orden, el voltaje, en segundo orden, la resistencia, y en tercer orden, el amperaje. ¿Sí? Y eso realmente no es que se utilice constantemente el tema de amperaje. ¿Por qué? Porque el amperaje en el dispositivo está limitado a 10 amperios máximo. ¿Sí? Entonces van a notar que aquí tiene un fusible el aparato que me permite en este caso hacer una verificación máxima de 10 amperios, no más. Ahora, de la experiencia, ya estando en el campo haciendo las mediciones con un multímetro, normalmente lo que más se utiliza es el valor de voltaje. ¿Sí? Se utiliza el voltaje para verificar caída de tensión, para verificar voltajes de entrada, para verificar en este caso caídas de voltaje a tierra. Entonces, la verificación de voltaje es una de las herramientas más potentes de un diagnóstico electrónico. ¿Sí? ¿Por qué hacemos una verificación con voltaje? Porque el voltaje me permite medir la alimentación del circuito con carga. Quiere decir que con el circuito funcionando. Puede ser que esté funcionando o no, pero yo tengo que darle la alimentación o las condiciones de funcionamiento al circuito para poder hacer las verificaciones. Entonces, eso quiere decir que los valores que estoy viendo son valores reales en un circuito cargado. Segundo punto. La razón por la cual utilizamos caída de voltaje o la verificación de voltaje en un circuito es debido a que la estabilidad en las lecturas de voltaje son mucho mejores que al momento que mido resistencia. Si ustedes fijan, cuando hacemos una verificación de caída de voltaje, yo tengo un rango de caída por resistencia de los diferentes componentes que podría estar en el orden de 0.5 voltios. ¿Sí? Y normalmente yo tengo caídas o valores diferenciales de voltaje que básicamente se pueden ir validando porque el voltaje de entrada está en un rango de 0 a 12 o de 0 a 14 si el vehículo está encendido. Entonces quiere decir que esas caídas de voltaje son muy detectables y muy fáciles de medir con un multímetro, con cualquier tipo de multímetro. ¿Sí? En cambio, ¿qué sucede con el tema de resistencia? El tema de resistencia, ahí sí depende un poco de la exactitud del multímetro, pero ustedes van a ver que los valores son muy fluctuantes y a veces no se estabilizan con rapidez. Sin embargo, esta prueba es útil cuando hacemos una comprobación. Mi diagnóstico se basa en la verificación de caída de voltaje y mi comprobación se basa, en este caso, en la verificación de resistencia. ¿Sí? Y el tema de amperaje. ¿Cuándo utilizamos el amperaje? Si tenemos limitado el amperaje a 10 amperios, y ustedes se fijan en la caja de fusibles de los vehículos, tanto en el cofre de motor como en la cabina, ustedes van a ver que muy pocos fusibles son de 5 amperios y algunos otros de 10 amperios. ¿Sí? Pero ya con el de 10 amperios estaría al máximo. Quiere decir que si yo me paso del amperaje que soporta mi equipo, lo que voy a hacer es voy a quemar el fusible interno y voy a invalidar la opción de verificar corriente en mi dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces, en esa línea, ¿para qué utilizamos amperaje con el multímetro? ¿Sí? No estamos hablando de grampas amperimétricas
o en este caso de herramientas que miden el amperaje por inductancia. Estamos hablando de lo que yo puedo llegar a hacer con mi multímetro y mis dos cables con los cuales viene la herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo limitado hasta máximo 10 amperios, ¿qué puedo o qué prueba yo podría hacer en el vehículo para poder utilizar esta herramienta? Y por eso le puse en el tercer orden, ¿sí? Primero voltaje, caída de voltaje. Segundo, en este caso, resistencia para comprobar. Y tercero, en ciertas condiciones, amperaje en el circuito, ¿sí? Una de las formas en las cuales se utiliza el multímetro para verificar amperaje es cuando verificamos consumos en el vehículo, ¿sí? Normalmente, en el vehículo está instalado una alarma y también un rastreo satelital, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un consumo anormal en el vehículo? Ustedes dejan el vehículo unos 3 o 4 días, quieren encender el auto y ya no tiene batería, ¿sí? Por más que cambien la batería, una batería nueva dura tal vez una semana y se vuelve a descargar la batería, ¿de acuerdo? Entonces eso quiere decir que algo está en el sistema robando corriente, ¿sí? O sea, la cantidad de corriente en stand-by cuando el vehículo está apagado supera los valores permitidos y se genera una descarga de la batería. Entonces, en esas condiciones, ¿qué hacemos? Una prueba fácil para poder verificar con el equipo, ¿sí? Dentro del rango de 10 amperios es, apagamos el vehículo, ¿sí? Esperamos unos minutos hasta que el BCM, que es la computadora de la carrocería, duerma todo el sistema, porque actualmente como tenemos redes de comunicación vehicular, tenemos varias computadoras, entonces esta BCM, que es el módulo de la carrocería, normalmente es el gateway y es el que se comunica con el resto de módulos. Entonces él espera a que el resto de módulos se duerman y luego apaga el sistema y deshabilita toda la alimentación. Pero eso lleva un poco de tiempo, sí, unos minutos, hasta que se genere ese estado de dormido del sistema. Entonces, luego de haber aplicado eso, desconecto borde negativo de la batería, ¿sí? Coloco las puntas, en este caso de mi multímetro, en negativo, el COM en negativo, ¿sí? Aquí podemos ver. La punta de amperios puede ser en miliamperios. Aquí tengo yo, en este multímetro, tengo ya definido amperios y miliamperios, ¿sí? Coloco la perilla para verificar, en este caso, vamos a ver, aquí tenemos amperios, ¿sí? De corriente continua. Y lo que hago es, con mis par de puntas del multímetro, coloco una punta en el borde negativo de la batería y la otra punta en el conector, o en este caso la bornera o el cable de tierra, ¿de acuerdo? Pero abierto el circuito. Recuerden que cuando conectamos un amperímetro estamos conectando en serie para poder medir la cantidad de corriente que fluye por el circuito, ¿sí? Entonces conecto el borde negativo, pongo uno en el terminal negativo de la batería, el otro en el borde, y comienzo a verificar en ese estado de stand-by cuál es el consumo de corriente que está generando, en este caso, el vehículo, ¿sí? Entendemos que el vehículo está dormido, no hay ningún elemento accionado, ninguna alarma, ninguna luz. Entonces vamos a ver cuánto es el consumo que están generando estos componentes. Básicamente estamos hablando de la alarma y del sistema de rastreo satelital, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es lo máximo permisible por cada uno de los elementos? Nosotros tenemos una cantidad de corriente máxima por cada elemento que es de 30 miliamperios, ¿sí? Entonces tiene que consumirme la alarma 30, el rastreo si lo tiene 30, entonces un máximo permitido es de 60 miliamperios. Si ustedes tienen un consumo mayor a 60 miliamperios, eso quiere decir que algo está consumiendo, algo está robando corriente en el sistema y por eso se genera la descarga del voltaje de la batería, ¿sí? Entonces miren, la función que utilizamos para el multímetro es verificar en primera instancia voltios o caída de voltaje, segundo resistencia y tercero es el tema de amperaje con esta prueba que yo les he podido indicar. Si tengo un circuito de bajo amperaje entre 5 y máximo 10, podría tal vez hacer la prueba, pero en 10 estoy muy jugado y lo más probable es que queme en este caso el fusible interno, ¿sí? Ahora, si yo tengo una grampa amperimétrica y el multímetro me permite esa prueba, yo puedo conectar la grampa amperimétrica y puedo sacar valores, en este caso de amperaje, en función de la cantidad de flujo que circula en los diferentes cables al momento que pongo la grampa para medir el flujo, ¿sí? Pero eso es otro tema, ¿de acuerdo? Es un accesorio del multímetro, pero yo puedo básicamente hacer estos tres tipos de pruebas. En realidad, el amperaje como medida sirve en algunas circunstancias. Cuando yo quiero, por ejemplo, verificar el consumo de corriente que genera el motor de arranque. Quiero verificar la cantidad de corriente que está generando el alternador con valores numéricos.
pero normalmente la gran amperimétrica se utiliza más con un osciloscopio para poder hacer un análisis un poco más detallado. Sí, y eso es una de las clases que viene a continuación. La próxima semana vamos a hablar en cambio del osciloscopio, les adelanto un poco. Y vamos a ver todo lo que necesitamos saber y cuáles son básicamente los rangos, las calidades y los equipos que ustedes podrían optar para poder comenzar a hacer un diagnóstico con otra herramienta que es muy importante, que es el osciloscopio, y en la actualidad es muy útil para poder hacer diagnósticos de una manera rápida y efectiva. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo un poco al tema de impedancia, déjenme ver cómo está esta pantalla. Aquí estamos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, miren, aquí yo les he puesto algunos rangos de equipos. Entonces, vamos a comenzar con este, que es el más sencillo. ¿Sí? Es un multímetro general, no es un multímetro automotriz, es un multímetro genérico para cualquier área, industrial, electrónica, electricidad, automotriz también puede ser, ¿por qué no? Pero es un multímetro genérico, ¿de acuerdo? Entonces este multímetro genérico, normalmente los rangos de precios están entre 10 a 35 dólares. Son precios que les he puesto a nivel de Norteamérica. En cada mercado, en cada país puede variar un poco los precios por el tema de impuestos y todo lo demás, pero si ustedes revisan precios de Norteamérica, ustedes van a ver que esos son los valores de referencia para que ustedes tengan una idea, ¿de acuerdo? Y aquí, antes que me olvide, el día de mañana vamos a cargar el video o esta clase en la plataforma de YouTube, y ustedes van a poder ver en la sección de comentarios o donde van a estar todos los links para que ustedes puedan ver los diferentes tipos de multímetros, puedan ver las opciones y puedan seleccionar, si es que están por la compra de algún equipo, la mejor opción, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, en esta línea, estos multímetros están entre el rango de 10 a 35 dólares. Y lo que me gustaría aquí ustedes que analicen, que básicamente es en base a la información que viene en cada equipo, ¿no? Normalmente siempre viene en un equipo un manual. Puede ser un manual como estos, una hojita. Puede venir tal vez, en este caso, un librito. Puede ser que el manual esté en PDF de manera digital. Como quiera. Todo equipo viene con su manual de uso. Dentro del manual de uso, ustedes se encuentran aquí con voltios DC. ¿Sí? Voltios DC son corriente directa. Nosotros en el vehículo, en la mayor parte de las mediciones, manejamos corriente directa. El alternador genera corriente alterna, pero lógicamente esa corriente alterna se transforma o se rectifica a corriente directa. Entonces, ustedes lo que tienen que centrarse cuando hacen un diagnóstico es en verificar corriente directa, corriente continua. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esto, si ustedes pueden ver esta tabla, aquí les he marcado en rojo. Ahí se puede ver que la impedancia de entrada es de 10 megaohmios para todos los rangos. Estoy hablando del multímetro más económico, ¿sí? El multímetro más económico que ustedes pueden encontrar, bueno, hay unos más económicos, mucho más baratos que estos, pero este podría ser un multímetro que podríamos utilizar tranquilamente para un diagnóstico, ¿sí? Está en el rango entre 10 aquí a 35 dólares, dependiendo ya de la marca, dependiendo de la calidad, y hay otros parámetros que entran en juego, ¿sí? Pero lo importante a tener en cuenta es que un multímetro que está en el rango entre 10 a 35 dólares tiene un nivel de impedancia de 10 megaohmios, ¿sí? Y esos 10 megaohmios me permite generar lecturas de voltaje bastante aproximadas, bastante reales, para poder levantar la información y comparar los datos y hacer un diagnóstico efectivo, ¿sí? Entonces, no necesariamente yo tengo que gastar en el mega multímetro, en el más costoso, ¿sí? Ya depende de cada situación, ¿no? Si ustedes ya tienen un multímetro más costoso, que les ha costado un poco más de inversión, perfecto. Aquí viene un parámetro que es el tema de la exactitud, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un multímetro, en este caso, de baja impedancia, bueno, no sería de baja impedancia, sino un poco más económico, porque los de baja impedancia normalmente son los análogos, ¿sí? Entonces, tengo un multímetro, en este caso, más económico, en el rango entre 10 a 35 dólares. Ustedes van a notar que la impedancia es la misma, son 10 megaohmios, pero la exactitud está en el rango de más o menos 0.8%, ¿sí? Y dependiendo de la medida, puede estar entre más 0.5%. Entonces, esa variación del 5% en la lectura de voltaje entre lo que debería dar y lo que me está dando el equipo es bastante pequeño, bastante aceptable para poder hacer un diagnóstico por medio de caída de voltaje en un vehículo, ¿sí? Tal vez para un circuito electrónico, una computadora y alguna cuestión ya que requiere un poco más de detalle, puede ser que este nivel de exactitud no sea lo suficientemente adecuado. Pero para hacer un diagnóstico en sensores, en actuadores, en el vehículo en general, es suficiente con ese valor de exactitud y con ese nivel de impedancia.
¿De acuerdo? Entonces, básicamente esto es lo que a veces no se conoce cuando uno va a hacer la selección. Piensa que estos multímetros económicos no sirven para nada porque son económicos y tengo que irme directamente al multímetro más costoso para poder iniciar un diagnóstico. Y si ustedes están iniciando el negocio, ¿sí? Lo importante en este caso es ahorrar en estos detalles. A medida que vaya generando inversión, vaya generando rentabilidad la empresa, el negocio, ustedes pueden ir mudando de este multímetro a uno un poco más mejor y con el tiempo podrán llegar a generar, o en este caso, adquirir un multímetro mucho más costoso. ¿De acuerdo? Entonces, no es necesario en un inicio hacer la mega inversión en un multímetro. Pueden comenzar con un multímetro como estos, desde $10 hasta $35, porque tienen las mismas características de impedancia que las que pudieran encontrar en un multímetro un poco más costoso. ¿Sí? Ahora, vamos acá. Vamos a la siguiente. Aquí les voy a presentar otro tipo de multímetro. ¿Sí? Este multímetro es un multímetro automotriz, se podría decir. ¿Por qué es automotriz? Porque tiene aquí algunas funciones adicionales. Ya tiene, por ejemplo, para verificar revoluciones, ángulo Dewey y algunas funciones que ya venían especificadas en algunos equipos automotrices. ¿Sí? ¿Y para qué tenían esto? Era básicamente eso del ciclo de trabajo. Sí puede servir para verificar un ancho de pulso modulado, un PWM. Pero el tema de ángulo Dewey era un tema exclusivo cuando teníamos los vehículos a distribuidor. Entonces quiere decir que a la final, la diferencia entre este equipo que tiene la opción automotriz y este de acá que no tiene la opción automotriz, básicamente está en el tema de que tiene algunas funciones como el tema de ciclo de trabajo, el ángulo Dewey y nada más. ¿Sí? Básicamente esas funciones, que en la actualidad, créanme que no es que se utiliza mucho. ¿Sí? Ahora, si analizamos los parámetros, ¿sí?, de impedancia, este multímetro de aquí tiene una impedancia de 10 megaohmios. ¿Sí? Igual que el anterior. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que me va a permitir verificar, hacer mediciones de voltaje con una exactitud adecuada. Y los rangos de precisión están entre más o menos 0.5% y más o menos 0.8%. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Este multímetro está en un rango de entre 60 a $100 y este está en un rango de 10 a $35. ¿De acuerdo? ¿Hacen lo mismo? Sí. Este rojo tiene unas funciones un poco específicas del tema automotriz que en la actualidad, si ustedes tienen un equipo de diagnóstico, ya pueden levantar revoluciones. El tema de ancho de pulso también se puede ver en las gráficas o con un osciloscopio. Entonces realmente tienen un poco de funciones adicionales, pero que no son muy útiles realmente al momento de hacer un diagnóstico. ¿Sí? Entonces en términos generales los dos cumplen con la misma función. Este de aquí tiene un poco más de calidad. Ahí sí hay que distinguir básicamente cuando voy incrementando el precio. Ya tengo un poco más de calidad, ya tiene un forro de caucho, ya tiene una superficie para poder colocar. Los cables igualmente son de mayor calidad. Tengo un botoncito aquí que dice Hold para poder en este caso mantener la lectura o congelar la imagen. Tengo 4 puertos para poder tener un puerto de entrada en miliamperios, amperios, voltaje y resistencia, el común. Entonces, sí, o sea, la pantalla es un poco más grande. Entonces hay un poquito más de mejoras, pero a la final los dos cumplirían con las mismas especificaciones. ¿Sí? Si yo inicio con este no hay problema. Lo importante es saber qué hacer, cómo medir, qué información levantar, pero yo puedo tranquilamente hacer un diagnóstico electrónico con un equipo como estos. ¿Sí? Si voy mejorando, este equipo se me dañó y quiero mejorar la calidad para que me dure un poco más el producto, ver mejor en este caso la visibilidad, tal vez tener una lucecita para que se prenda la pantalla, puedo acceder ya a un multímetro ya un poco más, en este caso automotriz. ¿Sí? Y también suelen venir con algunos accesorios, algunos vienen con la pinza para poder verificar las revoluciones, ya vienen con un poquito más de accesorios para poder hacer mediciones. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos al siguiente. ¿Sí? Vamos con el siguiente multímetro. Aquí nos encontramos ya con un multímetro ya de alta gama, se podría decir. Este multímetro hay diferentes marcas, se puede encontrar en rangos de precios entre 200 y $500. ¿Cuál es la diferencia con respecto a los otros? Si ustedes se fijan aquí hay una diferencia en el tema de la precisión. Si ustedes ven los rangos de precisión en voltaje, están en el rango de 0.1%. Los otros manejaban 0.5 a 0.8%. Quiere decir que este instrumento lógicamente va a ser mucho más preciso. Pero como les digo, para el tema automotriz, sí se podría en este caso utilizar los anteriores sin problema,
porque las verificaciones de voltaje no es que generen un cambio significativo o muy alto para poder comparar con los parámetros que nos da el fabricante, ¿sí? Eso les digo en función de mi experiencia, ¿sí? Normalmente cuando yo verifico una caída de voltaje con algún instrumento de verificación, yo puedo verificar que no hay mucha variación en función de los valores que especifica el fabricante, ¿de acuerdo? Pero, claro, si es que yo analizo con una precisión de 0.1, este equipo, por la calidad del equipo, por la tecnología que tiene el equipo, va a ser mucho más preciso que los otros, ¿sí? Y en algún punto, si es que ustedes llegan a adquirir o tienen uno de esos equipos, que bueno, es un equipo que les va a durar mucho, tiene muchas funciones. Aquí podemos ver en la parte superior hay un montón de botoncitos, un montón de funciones que me permite generar capturas, congelar, promedios, rangos mínimos, rangos máximos, puedo sacar frecuencia, tengo la lucecita de la pantalla. Entonces tengo un montón de cosas que sí, dan una mejor utilidad del equipo. Me permite en este caso tener un trabajo un poco más profesional, si puedo sacarle todo el provecho al equipo, porque a veces se tiene el equipo y no se lo puede utilizar correctamente. Hay que ver el manual, hay que explorar un poco. La calidad de la perilla, la duración de los componentes, la parte de la carcasa. Entonces, claro, la calidad del componente es diferente, ¿de acuerdo? Pero aquí hago una salvedad. Y antes de pasar al tema de la salvedad, les quiero indicar el tema acá abajo, ¿no? Aquí justamente acá abajo está. El tema de la impedancia. Ustedes pueden ver que en este multímetro, que es de alta gama, la impedancia está en un valor de 10 megaohmios. ¿De acuerdo? Entonces, miren, tengo lógicamente una exactitud del instrumento mucho más fina, pero la impedancia está en el mismo rango de 10 megaohmios que tenía el multímetro más económico, el multímetro automotriz que era un poquito mejor, y en este caso el multímetro automotriz que es de alta gama. Este es un multímetro automotriz serie 88B. Entonces, es un multímetro automotriz de alta gama y maneja los mismos valores de impedancia que el resto de multímetros, ¿sí? La diferencia está un poco en la exactitud del instrumento, ¿sí? Ok, ahora, vamos a la salvedad. Cuando yo trabajo con sistemas híbridos o eléctricos de alto voltaje, ahí sí es necesario utilizar un instrumento de verificación que tenga las características para poder soportar el alto voltaje, ¿sí? Con este multímetro tranquilamente yo puedo trabajar en vehículos híbridos, vehículos eléctricos, porque básicamente maneja, y esto está aquí, ¿no? Aquí les voy a indicar, ¿de acuerdo? Ahí estamos, entonces ahí me indica la norma, dice CAT 3, 1000 voltios y CAT 4, 600 voltios, ¿sí? Son normas de seguridad, normas de aislamiento, normas que nos permiten trabajar con mayores voltajes, con seguridad con ese tipo de instrumentos, ¿sí? Igualmente, las puntas del, déjenme ver por aquí están, las puntas del instrumento, ¿sí? También me indica que tiene la categoría CAT 3, CAT 4 y puedo hacer verificaciones ya en sistemas de alto voltaje sin ningún tipo de riesgo. En cambio, si yo analizo, por ejemplo, este multímetro de aquí tengo una categoría CAT 2 de 600 voltios. Pero normalmente cuando trabajamos con sistemas eléctricos de alto voltaje como híbridos o vehículos eléctricos, la recomendación es utilizar una norma que es la CAT 3, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí hago la salvedad. Cuando ya trabajamos con alto voltaje, ahí sí es necesario utilizar ya un equipo que me permita cumplir con esas especificaciones y este multímetro de alta gama sobrepasa esas especificaciones. Por ejemplo, si analizamos el multímetro automotriz, aquí igualmente tengo una categoría CAT 2 de 1000 voltios, CAT 3 de 600 voltios, pero si yo me voy a las especificaciones, que en este caso podría encontrar para poder trabajar con vehículos híbridos, este dispositivo no me funciona, ¿de acuerdo? No cumple con la especificación, así de simple. Entonces, como no cumple con la especificación, al momento que haga las mediciones de alta tensión, este equipo no es un equipo seguro porque no tiene las propiedades de aislamiento, tanto en los cables como en el instrumento, para poder hacer ese tipo de mediciones de alto voltaje, ¿sí? Entonces, haciendo un resumen, ¿y por qué les pusimos esto? Arranca tu negocio o tu taller con $10. Porque es importante que ustedes tengan en cuenta cuando inician un negocio, ¿sí? Que lo más importante es tener el conocimiento, saber qué hacer. Y dentro de ese conocimiento justamente está la clase que estamos conversando el día de hoy. Si yo con esta clase tengo el conocimiento y sé que con este multímetro, ¿sí? Tengo una impedancia de 10 megaohmios y con este multímetro, que es de alta gama, tengo una impedancia de 10 megaohmios, lógicamente la cuestión de exactitud difiere un poco entre cada uno, pero no tanto, ¿sí? Para poder hacer la verificación en un circuito o en un vehículo
en un sistema eléctrico o electrónico del automóvil, ¿sí? Tranquilamente puedo iniciar con esto y a medida que vaya evolucionando, si ya voy trabajando con vehículos eléctricos, híbridos, puedo hacer la mudación. Pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta que yo puedo, con $10, al momento que adquiero uno de estos equipos, comenzar a hacer verificaciones, inspecciones, puedo comenzar a generar rentabilidad, puedo comenzar, en este caso, a solventar problemas eléctricos sin necesidad de invertir $500 en la primera apertura del taller, ¿sí? Tal vez esos $500 podrían servir para pagar gastos administrativos, gastos de arriendo, no sé, ustedes ya verán, o tal vez inversión en otra herramienta que es mucho más necesaria, tal vez un elevador, para poder agilitar el proceso de trabajo, etcétera. Entonces, con un multímetro de estos, ¿podemos iniciar un negocio de diagnóstico? Sí, sí se puede hacer. Puedo levantar las mismas verificaciones, las mismas mediciones y puedo comenzar a generar rentabilidad para ir mudando a equipos de mayor calidad, ¿sí? Si ustedes ya tienen equipos más costosos o multímetros de más alta gama, que bueno, los pueden sacar el máximo provecho para que los sigan utilizando y puedan seguir, en este caso, generando rentabilidad en cada uno de sus negocios, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente esto es lo que les quería comentar el día de hoy. Voy a ver un poco las preguntas que están cargadas en el chat, ¿sí? Esto responde a la primera parte, son 3 partes, hemos iniciado con la 1 de 3. La siguiente semana vamos con el tema de osciloscopio, ¿sí? Me gustaría conversarles un poco de osciloscopio, de cuáles son las gamas de osciloscopio que podemos encontrarnos, los accesorios de osciloscopio, qué mediciones normalmente hacemos con un osciloscopio, ¿sí? Y actualmente, lógicamente, es mandatorio tal vez ya tener un osciloscopio en el taller, ¿sí? Entonces, con ese osciloscopio ustedes van a encontrar igualmente diferentes calidades, diferentes versiones. Entonces, voy a asesorarles para que ustedes puedan hacer una adquisición en función de sus recursos o el osciloscopio que lo tienen, le puedan sacar el máximo provecho para comenzar a hacer diagnósticos electrónicos automotrices, ¿sí? Y la última parte va a estar alineada con el tema de equipos de diagnóstico, ¿sí? Entonces, cuando tenemos en un taller multímetro, osciloscopio y equipo de diagnóstico, ustedes tienen las herramientas completas para poder, en este caso, hacer un análisis o un diagnóstico electrónico automotriz, ¿sí? Y no necesariamente tengo que invertir miles de dólares. Lógicamente, si tengo los equipos o si tengo la posibilidad, claro, voy a buscar tal vez un equipo de diagnóstico que tiene osciloscopio integrado y me sirve para hacer las dos funciones, perfecto, ¿sí? Pero estamos hablando de unos $1,500 a $2,000 aproximadamente. Pero si yo no tengo, cuando estoy arrancando un negocio, a mí me pasó cuando yo puse mi taller, a mucha gente de ustedes les puede estar pasando que quieren, en este caso, iniciar un negocio automotriz. No podemos hacer una inversión tan grande desde un inicio, tenemos que ir paso a paso. Pero eso quiere decir que no necesariamente me tengo que limitar en mis diagnósticos, limitar en mi forma de trabajar, por no tener una herramienta como esta, ¿sí? Puedo comenzar con una herramienta como esta, puedo levantar la información, puedo generar prestigio, puedo generar rentabilidad en el taller, y a medida que voy avanzando puedo ir mejorando un poco las herramientas sin excederme, porque no es de comprar las herramientas más caras para hacer los mejores diagnósticos. Básicamente el conocimiento, la experiencia es lo que manda para poder hacer un diagnóstico. Yo puedo trabajar con herramientas, en este caso, muy básicas, y puedo generar un diagnóstico efectivo si tengo el conocimiento y, en este caso, la experiencia necesaria para poder hacerlo, ¿sí? Y también, aquí les voy a presentar, justamente hace un rato terminé esta herramienta. Por ejemplo, cuando hablamos de puntas lógicas, miren. Ustedes también tienen que ser creativos. Cuando inician, no necesariamente yo tengo que comprar todo. Yo puedo armar mis herramientas, ¿sí? Entonces, miren, aquí armé un circuito y una punta lógica en una jeringa, ¿sí? Esto no me costó, ¿qué será? Más de $3, ¿será? Exagerado. Hasta menos, yo podría decir unos $2. Entonces, aquí lo que hice es darme una punta lógica. Como les dije, la punta lógica me sirve para poder verificar voltajes, me permite verificar, en este caso, polaridades, me permite hacer una verificación, podríamos decir, de si un actuador está trabajando. Claro que con el osciloscopio puedo hacer una inspección mucho más clara del ancho de pulso de la señal, pero ustedes también tienen que ser creativos. Por ejemplo, las puntas de prueba pues, se pueden fabricar, pueden hacer herramientas como estas que son muy sencillas para poder hacer verificaciones, y al momento de iniciar no necesariamente tengo que comprar todo, tengo que investigar, ver opciones, y ustedes pueden ir generando sus propias herramientas para poder, en este caso, llegar a hacer un diagnóstico, ¿sí? Yo recuerdo cuando inicié mi etapa de diagnosticador como técnico, yo tenía una maletita donde tenía
las fichas o las puntas de prueba, ¿sí? Para hacerlo mucho más rápido, claro, como no tenía los adaptadores de las puntas para mi multímetro, que básicamente mi multímetro con el cual inicié yo es este de aquí, ¿sí? Entonces, este multímetro de aquí, lógicamente los cables no tienen las puntas, adaptadores, cocodrilos, no hay, o sea, viene solo con los dos cables básicos y el equipo, nada más. Entonces, para poder hacer los diagnósticos mucho más rápido, ¿qué hice? Conseguía tramos de cables, ¿sí? Les ponía las fichas banana para que puedan ingresar aquí en las puntas. Y ahí en las puntas yo básicamente me conseguía los conectores de computadora delgaditos, conectores más anchos, me conseguía los lagartos, generaba unas puntas con las láminas o los seguros de las pastillas de freno, ¿sí? Que son bastante duras, les desmirilaba, generaba las puntas y tenía un juego de cables, ¿sí? Tenía un juego de cables de puntas de prueba, tenía un juego de cables de cocodrilos, lógicamente con las fichas banana, ¿no? Ficha banana, el cable y la punta. Los cocodrilos, tenía los terminales hembra para poder hacer las mediciones de los diferentes componentes. Entonces uno puede ir con creatividad generando las herramientas para poder, en este caso, hacer sus diagnósticos de una manera más rápida y efectiva, ¿sí? A veces no es tema de dinero, a veces son temas de querer hacerlo, de invertir un poco de tiempo y tener ahí muy prolijo las puntitas para agilitar el proceso, ¿sí? Yo he visto en diagnósticos, cuando voy a acompañarles en asistencias técnicas en concesionarios, no estoy hablando de talleres multimarca o de personas que están iniciando, en concesionarios que no tienen ni siquiera puntas de prueba. Entonces, ese rato están tratando de esmerilar, buscar las herramientas y eso es pérdida de tiempo. Entonces, ustedes con creatividad, tal vez iniciando con un multímetro de bajo costo, pueden comenzar a hacer diagnósticos electrónicos sin problema, ¿sí? Entonces, no es el tema de equiparse al máximo para iniciar. Si tienen los recursos, que bueno, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Mientras más herramienta tengan, eso va a ser mejor, herramienta más precisa, les va a ayudar a facilitar los diagnósticos, pero si es que están arrancando y no tienen los recursos, pueden iniciar, como les he dedicado en la clase de hoy, con un multímetro de una impedancia de 10 megaohmios que las tienen todos y pueden comenzar a hacer, en este caso, diagnósticos de una manera rápida y eficaz. ¿Sí? Perfecto. Entonces voy a responder las preguntas. Hay algunas preguntas por ahí que están escritas en el chat, con mucho gusto. Vamos a ver. Aquí me dice... saludos, ¿hubo problemas con la luz? Perfecto, ¿van a repetir el video? Sí, Lorenzo, va a estar cargado en Facebook. Y vamos a pedirles que nos acompañen en la plataforma de YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, este video va a estar grabado o va a estar cargado en YouTube. Ahí van a ustedes a poder ver algunos links que les voy a cargar de algunos multímetros para que ustedes puedan hacer la comparación, vean precios, vean calidades y puedan tener una idea de una mejor selección si es que es el caso. Sí, entonces esta charla va a estar cargada en YouTube. Entonces ya les ingresen a ATT Latinoamérica en YouTube, ahí nos encuentran. Ahí van a poder ustedes ver en este caso el video que estamos cargados y también nos ayudan a que esa plataforma comience a moverse y puedan en este caso verificar los comentarios, ver los links, porque como vamos a estar compartiendo este tipo de conocimientos, ustedes van a poder acceder a los links, ver la información y ver la opción que más les convenga, ¿de acuerdo? Perfecto, dice medir si hay consumo, dice, ¿sí? Cuando hablamos de consumo, Luis, hablamos de corriente. Podemos hacer una verificación de consumo, o en este caso de corriente, pero limitado dentro del rango. Si es que ya necesitamos medir más, ahí necesitamos una gran amperimétrica y lógicamente la compatibilidad del multímetro para poder hacer esa verificación, ¿no? Perfecto. Tenemos gente de Colombia, Nicaragua, qué gusto. Por ahí nos dicen la pinza perimétrica, exactamente. México también está. Chile, qué bueno. Medellín, igualmente nos felicitan por la capacitación. Nosotros les felicitamos a ustedes por el tiempo que están brindando, ¿sí? Pudieran estar haciendo cualquier cosa en este momento, pero están tratando de formarse, de adquirir nuevo conocimiento, de seguir evolucionando, ¿sí? Lo único que les pedimos es que compartan. Estamos 171 personas conectadas. Quisiéramos que hubiese 171 comparticiones del video. Si no se han suscrito todavía al canal de Facebook, suscríbanse. Vayan al canal de ATT Latinoamérica en YouTube para que puedan volver a ver el video y puedan acceder a los links de los diferentes multímetros que les hemos presentado para que ustedes puedan ver la mejor opción, ¿sí? Perfecto. Gente de México, de Puebla, qué gusto. Muy bien.
Aquí hay una pregunta de Héctor, dice, los analizadores de circuito son de categoría Cat3, ¿sí? Normalmente sí, son de categoría Cat3, pero siempre hay que revisar un poco las especificaciones para ver si está dentro del rango, ¿no? Algunos manejan Cat3, es que hay diferentes categorías, puede ser Cat3 de 600 voltios o puede haber un Cat3 de 1000 voltios, entonces hay que revisar un poco la especificación de voltaje, ¿sí? Perfecto, gente de Chiclayo también. En las puntas del multímetro se puede hacer otras puntas con lagartos para mediciones. Sí, sí, Ángel. De hecho, yo lo hice. Lo único que hay que tener en cuenta es que hay que utilizar este cable. Se llama cable siliconado. No sé cómo le llamen en los diferentes mercados. Es un cable siliconado, se llama, es como el cable del multímetro. Al momento que se pela el cable tiene muchos filamentos, es un cable flexible. Y hay que ver un cable que sea un poquito de buena calidad, ¿no? Que tenga el grosor adecuado, que sea flexible como el cable de multímetro, y con eso se puede construir, puedes construirte muchas puntas de pruebas. Yo tenía, por ejemplo, puntas con lagartos, puntas de medición, terminales macho, terminales hembra, entonces puedes construirte una gama de cables para poder hacer las mediciones, y eso te ayuda mucho en el diagnóstico, porque al momento que estás haciendo una prueba no estás con las puntas del multímetro ahí tratando de que alguien te ayude a tener el conector y hacer la medición. Entonces simplemente conectas, haces la medición y sacas la lectura rápido, ¿de acuerdo? Perfecto. Dice, ¿cómo aprendo de electromecánica y dónde recibo sus cursos? Matt, nos puedes escribir, ahí por allá te va a compartir Felipe el WhatsApp, si es que tienes en este caso ganas de seguir los programas que damos, técnicos 03, por ahí teníamos un programa de simulador. Entonces nos puede escribir, en este caso al WhatsApp, ya creo que lo van a poner por ahí para que nos pueda escribir y nos puedas en este caso consultar, ¿sí? Por ahí nos dice que no se nos pasa ningún detalle. Realmente todos los días yo aprendo igual que ustedes, ¿sí? Siempre estoy investigando, siempre estoy con los casos que me presentan de diagnóstico, estoy aprendiendo. Tengo la humildad de decir que no lo sé todo. Llevo 20 años en este tema, pero siempre estoy aprendiendo, siempre estoy tratando de mejorar. Y es un gusto poder estar con ustedes compartiéndoles ese contenido para que ustedes tengan las cosas un poco más fáciles y también se incentiven y se comprometan a investigar, seguir avanzando y evolucionando, ¿sí? En este sector automotriz no nos podemos quedar estancados, tenemos que evolucionar de una manera rápida. La electrónica no nos espera. Ya venimos con vehículos híbridos, vehículos eléctricos. La electrónica en los vehículos actuales es tan compleja que tenemos que adelantarnos a la jugada, como dicen, ¿no? Perfecto, nos dicen siempre claro y objetivo. Saludos desde la Ciudad de México, qué gusto, con gusto. Saúl, saludos desde México también, qué bueno. De Honduras también tenemos gente. Perfecto, gracias por la charla, gracias a ustedes por estar conectados. Cuando hablamos de un sistema Common Rail, podremos en un momento hablar del tema de Common Rail, pero orientado al tema de diagnóstico, ¿sí? Nosotros somos especialistas en el tema de diagnóstico. La parte de diagnóstico es la parte que más se necesita desarrollar. La parte mecánica como tal o el conocimiento general de cómo funcionan las piezas se puede encontrar, pero el tema de diagnóstico a veces es complicado generar una estrategia sólida, ¿sí? Perfecto, saludos desde México. Salvador también está presente. Bogotá, Colombia, Medellín, Monterrey, Acapulco, qué bueno, qué bueno. Ahí nos pusieron ya el contacto de WhatsApp para las personas que quieran información sobre cursos, con mucho gusto, ¿sí? Perfecto, por ahí nos dice Josué que realizó un generador para limpiar inyectores. Qué bueno, un generador de pulso. Básicamente nos genera el pulso, simula los pulsos de inyección. Y miren, se puede generar, ¿no? Se puede generar en este caso herramienta, hay que investigar un poco y uno puede seguir evolucionando en ese tema de dar más servicios en el taller, ¿sí? Gracias por la información, gracias por su vocación de difundir. Igualmente, José, muchas gracias a ustedes. Dice, cómo hacer herramientas, dice. Hay mucha información en el tema de herramientas. Básicamente les podría indicar que las herramientas que ustedes podrían construirse son la lámpara de pruebas, en este caso de polaridad, y tal vez una fuente de voltaje de 5 voltios constante para poder hacer pruebas en sensores fuera del vehículo, ¿sí? Esas son las herramientas que ustedes podrían construirse, más las puntas de prueba que son muy útiles y me gustaría que las tengan ahí colgadas en su taller para cuando vayan a hacer unas mediciones, conectan en su multímetro y hacen las mediciones de una manera rápida y efectiva, ¿sí? Saludos desde Nicaragua.
Juan Pablo, haga un video de diagnóstico de códigos P0300 de Smithfire. Perfecto, Juan Pablo, podemos tomar en cuenta esto. Esto sí es un tema específico de diagnóstico de códigos pero el P0300 es genérico, de ahí viene el 1, 2, 3, 4 y ya depende del número de cilindros que tengamos, ¿no? Perfecto, Carlos desde Honduras también y México. Qué gusto, entonces, eso básicamente ha sido la sesión del día de hoy. Espero que les sea útil. Recuerden que ustedes pueden iniciar un negocio de diagnóstico con $10 al momento que compren un multímetro, en este caso con el rango de impedancia. Ya saben en este momento que todos los multímetros, desde la más baja gama hasta la más alta gama, manejan impedancias altas de 10 megaohmios. Y en este caso, la exactitud difiere un poco, pero para verificaciones de voltaje es suficiente en el tema de diagnóstico automotriz. ¿De acuerdo? Entonces, un abrazo a todos. Nos vemos la siguiente semana. Estamos el próximo martes con el segundo tema. Vamos a hablar de osciloscopio. Y vamos a ir resolviendo la pregunta de nuestro amigo de Técnico 03 que nos preguntó para que él pueda y ustedes también puedan tomar la mejor decisión. En este caso, de qué equipos adquirir para poder iniciar desde cero un negocio de diagnóstico electrónico automotriz, ¿sí? Lo importante es el tema de conocimiento, ¿sí? Adquirir conocimiento, saber qué hacer. Las herramientas, en este caso, hasta cierto punto pasan a un segundo plano, porque hay casos en los cuales tenemos herramienta de calidad. Yo he visto en los talleres que tienen una herramienta, pero que da envidia, ¿sí? Pero no la saben aprovechar, no saben hacer un diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay un dicho que se dice que no es la flecha, sino el indio, ¿sí? Es un dicho que se dice normalmente cuando se habla de esto, ¿no? Que el técnico es el que tiene que tener el conocimiento. Puede utilizar cualquier herramienta, pero cuando tiene el conocimiento y las habilidades, destrezas, puede evolucionar y puede resolver cualquier tipo de falla o inconveniente, ¿sí? Entonces, nos vemos la próxima semana, martes a esta misma hora. Vamos a hablar de osciloscopios. Esperamos que en este caso también sea de utilidad y ustedes puedan tomar las mejores decisiones para poder equiparse y comenzar a hacer o iniciar un negocio de diagnóstico electrónico automotriz, ¿sí? Que tengan una excelente noche, gracias a todos, nos vemos la próxima semana, que descansen.